Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera clase de su curso Derecho Familiar. El día de hoy vamos a analizar unas diapositivas que he traído para ustedes, muy sencillitas, para comenzar a comprender esta rama del derecho que es sin duda muy importante. Comenzamos. El derecho familiar. Vamos, es una materia, como decía yo hace un rato, muy importante porque se va a encargar el derecho familiar, pues de regular los asuntos que se están desarrollando dentro del llamado núcleo de la sociedad, que es la familia. Para los romanos, la familia era muy importante porque en ese pequeño círculo encontraban ellos a sus futuros gobernantes, soldados, políticos, pontífices, es decir, a los pilares de su nación. Por eso era muy importante la familia para los romanos. Y esta idea de proteger a la familia, pues se ha venido fortaleciendo con el paso del tiempo. Dentro del análisis que se hace del derecho familiar, el mismo lo han venido a ubicar dentro del universo del derecho en el derecho privado. ¿Por qué? Porque el derecho familiar pues, es una cuestión privada. Los seres humanos que formamos parte de una familia tenemos un espacio ahí muy particular en el que empezamos a entender todo aquello que vamos a utilizar ya dentro de la sociedad. Es decir, nos entrenamos, es el lugar de entrenamiento, pero es un lugar privado, vuelvo a repetir, es un lugar donde se gestan muchas cosas. Una relación con nuestros primeros maestros, que son nuestros padres, nuestros primeros compañeros de vida para aquellos que tienen hermanos. Y pues bueno, dentro de la familia aprendemos la moral, aprendemos lo que es la religión, entendemos lo que es la responsabilidad, o sea, una obligación, aprendemos a obedecer y encontramos una identidad dentro de la familia. Por eso es que el Estado, ¿sí?, a través de las autoridades competentes, pues crea las normas adecuadas para proteger, digamos, esa pequeña agrupación, a la familia. Ahora bien, como se protege a la familia, hay una opinión dividida. ¿Dónde vamos a colocar a la familia? Vaya, el derecho familiar, más bien dicho, no la familia. ¿Dónde vamos a colocar el derecho familiar? Que vamos a proteger al núcleo de la sociedad, pero ¿dónde vamos a ubicar el derecho familiar? A ver, esa es la cuestión. Se ha resuelto de la siguiente manera. Vamos a colocar el derecho familiar dentro del derecho privado. Pero ojo, no como una rama del derecho ajena al derecho civil, sino como una rama del derecho que está inmersa, dentro del derecho civil. Tan es así que si usted busca las normas jurídicas que tengan que ver con la familia, tiene que buscar forzosamente en el Código Civil de la entidad donde usted se encuentra. Si tomamos el Código Civil Federal, ahí vamos a poder estudiar un libro que se llama el Libro de las Personas. Y ahí se habla precisamente del derecho familiar. Si usted toma, en mi caso voy a tomar de ejemplo el Código Civil de la Ciudad de México, en el Libro de las Personas vamos a encontrar el derecho familiar.
¿Por qué? Porque ahí se regula la figura del matrimonio, la figura del concubinato, la figura del parentesco, de la patria potestad, de la tutela, de la curatela, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho familiar podemos decir que es un derecho privado. El derecho familiar es privado, realmente es privado. Pues vaya, si lo analizamos desde este ángulo, por supuesto que el derecho familiar pues está dentro del derecho privado. Pero muchos estudiosos de la materia han cuestionado si realmente debería de estar ahí el derecho familiar. Es decir, si debería estar como un apéndice del derecho civil y no como una legislación, con una legislación aparte, digamos. En la práctica nos damos cuenta que sí hay una separación por especialidad, digamos. Por un lado dejamos a los jueces dedicados a la materia civil y por otro lado tenemos a los jueces en materia familiar. Por ejemplo, en la Ciudad de México así es. Usted va a encontrar jueces en materia familiar y aparte va a encontrar a los jueces en materia civil. Y es que la materia familiar, como vuelvo a repetir, estudia figuras muy particulares de suma importancia, como ya lo había mencionado, el matrimonio, el divorcio, el concubinato, los alimentos, la filiación, la adopción, la patria potestad, por ejemplo, la tutela, decía yo, el patrimonio de familia, que es un tema muy importante, digamos también la declaración de ausencia, en fin, temas muy particulares. Estudia el derecho familiar. Y dentro de esos temas muy particulares, hay uno que llama la atención porque pone en tela de duda de si el derecho familiar tiene que ser privado o no, como vendría siendo el caso, por ejemplo, y el caso de los alimentos, el caso de la violencia familiar, por ejemplo, el caso de la adopción, ¿por qué son temas que ponen en tela de duda? Podría ser la pregunta. Bueno, pues porque cuando hablamos de violencia familiar, de alimentos, estamos hablando de que es de importancia pública que un padre de familia cumpla con sus obligaciones. Y para el Estado, para el gobierno, que quiere procurar ante todo un orden, una paz entre sus habitantes, pues no puede dejar de lado temas tan delicados como los alimentos o la violencia familiar. Y por esta situación de que puede darse dentro de la familia la violencia familiar o puede darse dentro de la familia una inconsistencia en el pago de alimentos, por ejemplo. Como se puede dar eso, se dice que el derecho familiar debería de estar dentro de la rama del derecho social, porque el Estado está preocupado porque en la familia haya armonía. Porque imagínese usted, ¿qué va a pasar si un individuo, digamos, un individuo no vive adecuadamente dentro de su hogar? ¿Qué pudiera pasar con ese individuo saliendo del seno familiar?
pues podemos encontrarnos a un individuo resentido que puede terminar o volviéndose loco, suicidarse o cometer algún delito, o repetir su mismo patrón y seguir destruyendo otras vidas. Entonces, evidentemente, se puede decir, y yo estaría de acuerdo con eso, de que el derecho familiar comienza a tener más tintes de derecho social. Pero, de momento, tenemos que aceptar que el derecho familiar está inmerso dentro del derecho civil y ahí está su regulación. Y vamos a ver, digamos, muchos de los temas que acabamos de mencionar ahorita, los vamos a ver en el transcurso de este curso. Pero hoy es la primera clase y ¿qué tenemos que entender? Que el derecho familiar se va a enfocar, o su objetivo es regular precisamente, regular todo lo concerniente a la familia. Y todo lo concerniente a la familia, después del matrimonio, si es que se da por ahí una adopción o se logra, ¿cómo se llama? Procrear, pues hay que ver todo lo que tiene que ver con un individuo, su nombre, ¿ok? Tenemos que ver quiénes van a ser sus padres, su nombre, obviamente, que se le emita un acta de nacimiento al individuo que forma parte de esa familia y obviamente ver que dentro de esa familia se cumpla todo lo que significa la patria potestad, que en este caso es la obligación de un padre con sus hijos, de procurarlo siempre. Entonces son temas que vamos a ver en el curso, pero entender hoy que el derecho familiar se encarga precisamente de regular esas relaciones que se dan entre los miembros de una familia. ¿Que ha evolucionado la familia hoy en día? Sí, ha evolucionado la familia. Hay que entender también que el derecho tiene que cambiar, como lo ha venido haciendo, por ejemplo, con el concepto de matrimonio, que si el matrimonio nada más era entre hombre y mujer, pues sabemos actualmente que no, puede ser entre personas del mismo sexo, y estas personas del mismo sexo tienen la oportunidad de adoptar también a un hijo. Entonces, antaño era el matrimonio, es la base de la familia, porque el matrimonio es para procrear, ¿no? Pues ahora el matrimonio evolucionó, ¿no? Pues el matrimonio es para darse respeto, apoyo mutuo, ¿sí? Eso de procrear es otra cosa. Ahora tú decides si tienes hijos o nada más te quedas pues, con tu pareja, pero si quieres tener hijos, son del mismo sexo, biológicamente es imposible que tengan hijos, pero tienen todo el derecho de adoptar porque así ha evolucionado la ley. Y las familias hoy en día entonces ya son de diferentes características, ¿no? Homoparentales, monoparentales, ¿sí? Las familias han venido cambiando y por lo tanto el derecho familiar también pues tiene que evolucionar. El derecho familiar es muy importante entender que no se origina precisamente en el derecho civil, sino que se viene gestando, se viene desarrollando, digamos, desde la propia Constitución. Si nosotros vemos el artículo 4 constitucional, pues sí nos vamos a dar cuenta que precisamente el Estado está preocupado por proteger pues a la familia. Entonces, este es el concepto, la idea de lo que es el derecho familiar, básicamente, que nosotros tenemos que entender y que es muy importante comprender, pues, que no es cualquier conjunto de normas jurídicas por ahí que regule una relación X dentro de la sociedad, sino que se procura mantener un ambiente sano dentro del seno familiar, ¿no? Que el derecho familiar se puede ver a nivel federal, sí, porque hay un Código Civil Federal, que a nivel estatal también se procura proteger a la familia. Eso
también es cierto, también se procura proteger a la familia a nivel estatal, por ejemplo, ¿no? Cada estado tiene su perspectiva para proteger a la familia, pero una perspectiva que no debe de estar alejada de lo establecido precisamente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues hasta aquí ya tuvimos la oportunidad de platicar cuáles son esas figuras del derecho familiar que vamos a estudiar, que están aquí abajito, que son precisamente el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la paternidad, la adopción, la patria potestad, la tutela, entre otras figuras, como son el cónyuge, la adopción, que también platicamos, y que existen precisamente órganos estatales que intervienen en estas relaciones familiares, principalmente los juzgados en materia familiar y también las oficinas del DIF, ¿no? Que es otra institución encargada de proteger el núcleo familiar. Pues hasta aquí la explicación de lo que es el derecho familiar. Yo le quiero dar las gracias y nos vemos en la próxima clase virtual. Muchísimas gracias. Hasta pronto.